Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Bueno, hoy vamos a trabajar el concepto de difusión simple. Es un video corto, es un tema bastante sencillo. Todo lo que necesitamos está básicamente en la pizarra. Así que arrancamos. Recordemos que la difusión es un proceso de transporte pasivo a través de la membrana y que ocurre siempre a favor del gradiente electroquímico del soluto. Es decir, no nos va a consumir ningún tipo de energía. Pero, ¿qué era la difusión en sí misma? Nosotros habíamos definido a la difusión como el resultado de un movimiento térmico que se da en todas las partículas a temperaturas que están por encima del cero absoluto y que estén en estado líquido o gaseoso. Ahora, ¿cómo es posible que las partículas posean movimiento térmico o energía térmica? Bueno, sencillo. La energía surge a partir de la energía cinética, es decir, la energía del movimiento. Pero no es la energía de un objeto completo que se está moviendo, sino que hace referencia a la energía total del movimiento, a la rotación y a la vibración de los átomos y las moléculas dentro de un objeto. Recordemos que en los niveles de organización de la materia, nosotros podemos ir desarmando la materia hasta que llegamos a partículas más elementales, a la mínima porción de materia que se pueda dividir. Podemos conseguir así, no sé, una molécula, átomos, etc. Recordemos también que los átomos están compuestos de partículas elementales y estas partículas orbitan, vibran y se mueven alrededor de un núcleo. Bueno, ese movimiento es el que da la energía térmica. Entonces decimos, vamos a reformular, que la difusión es un proceso de movimiento que se da como consecuencia de la energía térmica de la materia y en el que cualquier molécula tiende a moverse de una forma independiente una de la otra y también de una manera azarosa, es decir, al azar, todo con el fin de dispersarse lo máximo posible para que cuando llegue a un estado de equilibrio dinámico su distribución sea total en el medio que se encuentra contenida. ¿Qué nos va a explicar esto? Esto nos va a explicar cómo el soluto, la molécula, etcétera, va a difundir, va a adoptar la forma de su contenedor y se va a distribuir de una manera totalmente azarosa, totalmente independiente una molécula de la otra, es decir, se va a repartir por todos lados y cuando llegue a un equilibrio final ya no va a haber un flujo difusivo neto, sino que va a haber un flujo dinámico. Vamos a poder apreciar de que, digamos, está todo el mismo color. Al principio vamos a ver un foco de un color del objeto que está difundiendo, de las partículas que están difundiendo, y a lo largo del tiempo vamos a ver cómo todo el medio adopta ese color. Estoy hablando en un caso hipotético, ¿eh? Estoy hablando, el clásico ejemplo es el saquito de té. Acá nosotros, bueno, yo lo dibujé acá en la pizarra, el ejemplo es este saquito de té. Tenemos un momento inicial, en el momento cero, el agua caliente, vamos a ponerlo, ¿sí? Después vamos a hacer un par de aclaraciones. Ponemos el agua caliente, ponemos el saquito en un primer momento, no hay difusión. En un segundo momento empieza a haber una leve difusión, ¿sí? Producto de la diferencia de concentración de soluto, es lo que está dentro del saquito de té y lo que está afuera. Las paredes del saquito de té son nuestra membrana semipermeable. Y en un tercer momento ya vemos que toda la taza, todo el líquido agarró el color del té. Bueno, eso es un equilibrio dinámico. No es que no difunde más el soluto adentro del saquito, sino que entra lo mismo que sale. Es un flujo neto igual a cero. Es todo equivalente. Ahora bien, volviendo y retomando el concepto del movimiento de las moléculas, vamos a decir lo siguiente. La velocidad del movimiento de las moléculas es una función de la temperatura, de la viscosidad del fluido y el tamaño o la masa de las partículas involucradas. Por lo que la difusión explica por lo que la difusión explica el flujo neto de moléculas de una región de mayor a una de menor concentración. Y una vez que las concentraciones son iguales, las moléculas continúan moviéndose, pero como ya no existe un gradiente de concentración definido, decimos que el proceso de difusión molecular per se ha terminado. Y en cambio, se rige ahora un proceso de autodifusión. Es el ejemplo de la taza de té. Es exactamente eso, pero explicado de una forma bonita. Ahora, este proceso de autodifusión también se origina a partir de un movimiento aleatorio. Es exactamente lo mismo. Ahora, estos movimientos moleculares, estos movimientos de moléculas dentro de un fluido, van a ser llamados flujos. Y para que estos flujos existan, es necesario contar con al menos dos medios o dos soluciones separadas entre sí por una membrana permeable o semipermeable a los solutos que queremos movilizar. O sea que, para que exista un flujo y exista difusión, es necesario que partamos en un primer instante de un punto donde existe un gradiente de concentración.
Y es por todas estas condiciones que decimos que la difusión simple o libre respeta la ley de Fick. Ahora, ¿qué dice la ley de Fick? Tenemos un video exclusivo para eso, pero ¿qué dice a grosso modo? La ley de Fick termina relacionando la densidad del flujo molecular con la diferencia de concentración entre dos puntos separados por una membrana con una permeabilidad variable y predeterminada, el coeficiente de difusión de las moléculas, es decir, con qué facilidad la molécula se mueve en nuestra solución, y la permeabilidad de la membrana, o qué tan permisiva será la membrana a ese flujo. Este es, señores, el mecanismo de transporte más simple que se puede describir. Bueno, y dado que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, solo van a poder movilizarse a través de ella y de forma simple las moléculas no polares, las moléculas neutras, es decir, las que no tienen carga y a su vez que tengan pequeño peso molecular. Cuando decimos pequeño peso molecular, todo lo que sea menor a 200 Dalton. Y además tienen que ser relativamente hidrosolubles, recordemos la naturaleza lipídica de la membrana, pero tienen que ser liposolubles. Algunos de los ejemplos más clásicos de estas moléculas de bajo peso molecular y polares, o sea, polares con un polo definido, son urea, etanol, glicerol, dióxido de carbono y agua. Después vamos a ver que el agua tiene algunas particularidades. Lo vamos a ver en un video exclusivo de ósmosis. Y de las no polares vamos a encontrar oxígeno, nitrógeno, benceno, éter, cloroformo y las hormonas esteroideas. Dicho esto, no hay mucho más que saber de difusión simple, no hay mucho más que aclarar sobre este tipo de mecanismo de transporte. Recuerden siempre que sigue un gradiente de concentración a favor, por lo cual es un transporte que no consume energía, es un transporte que ocurre de manera libre, sin intermediarios, es un transporte que atraviesa la membrana íntegramente de un lado hacia el otro, es un transporte que está regulado exclusivamente por las leyes de Fick y la ecuación de Stokes-Einstein. Un tema que vamos a abordar en nuestro próximo video. Bueno, espero que les haya servido y que tengan buena tarde. Un abrazo.